polvoymiseria.com. Bienvenido y bienvenida esta mañana para hablar del nuevo nacimiento. Yeshua ha dicho que para entrar en el reino de los cielos, o mejor dicho, para recibir el reino de los cielos, que es exactamente igual a recibir el Espíritu Santo, es necesario volver a nacer. Probablemente el texto más explícito y contundente del nuevo nacimiento sea el de Juan 3, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Se relata una entrevista que aconteció, una conversación que aconteció cierta noche entre el Mesías, Yeshua, Jesucristo, y un doctor de la ley, un fariseo llamado Nicodemo. En dicha ocasión, el maestro nos revela grande cosa, y esto quiere decir, en aquella ocasión el maestro habló poderosas palabras a Nicodemo, y tenemos que darle lectura. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Bien. ¿Qué quiere decir volver a nacer? Porque hay mucha confusión. Evidentemente, para volver a nacer, primeramente hay que morir. Nadie puede renacer o volver a nacer si primero no muere. Y esta es la cuestión que se pasa por alto cuando se habla del nuevo nacimiento. La mayor parte de la iglesia apóstata no lo explica bien, porque pues manejan doctrinas de demonios, como por ejemplo la doctrina demoníaca y absurda de que Dios mora en el corazón humano, o bien que Dios está regenerando o limpiando el corazón humano. Entonces tenemos que centrarnos en el aspecto de morir para volver a nacer. ¿Y a qué tenemos que morir? Pues es evidentemente claro a qué tenemos que morir: a nuestra vieja naturaleza, al pecado, a la carne, a nuestros apetitos, a nuestras ambiciones. Tenemos que volvernos pobres de espíritu si queremos realmente experimentar el poder del Espíritu Santo. Desde luego que todo nacimiento, o nuevo nacimiento más bien, es por fe. La fe en Yeshua, la fe en su obra ministerial, en su encarnación, en su muerte, en su resurrección, en sus palabras, en su doctrina, es la base de todo para volver a nacer. Yeshua mismo nos da esta fe, el Espíritu Santo es espíritu de fe, para poder creer en este mensaje, en esta revelación, porque no es una creencia, es una revelación de lo alto. Esta revelación Dios la hace, Dios la da, el Espíritu Santo la revela, se revela a sí mismo, y se revela a todos aquellos y aquellas que desde luego pues llegan al arrepentimiento. También llegar al arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo, porque nadie puede ser redargullido o convencido de justicia, de juicio y pecado, sino por el Espíritu Santo. Entonces, vemos dos puntos principales. Para volver a nacer, es necesario tener fe en Yeshua. Es necesario creer que Él es Dios hecho carne. Es necesario creer en las palabras que Él nos dijo. Entre muchas otras, nos ha dicho que por causa del pecado estamos vendidos al pecado, y también nos dijo algo muy
fuerte y escandaloso, que por causa del pecado estamos muy lejos de ser buenos, justos, santos, sino más bien por causa del pecado somos malvados, injustos y perversos, y pues también, dicho sea de paso, muy depravados. Bien, este es el primer punto, la fe. Recibir a Yeshua no solamente es recibir a Dios como el Salvador, sino recibir, creer en la revelación que Él nos da. Él nos dice a los humanos que no somos buenos y que nuestras obras nos acarrean condenación y esclavitud, y que por eso es necesario hacer morir las obras, estas obras, nuestras obras, todos los días, por la victoria que Yeshua ha consumado en la cruz, porque esto es también parte fundamental de la revelación. Yeshua, con su muerte y su resurrección, pues venció el pecado, perdonó el pecado, aunque el pecado sigue estando dentro de nosotros, y no como muchos creen que Yeshua quitó el pecado. Yeshua no quitó el pecado, Yeshua perdona las culpas por el pecado y nos brinda poder espiritual, autoridad por el Espíritu Santo para deshacer las obras de la carne, que son, bueno, pues orgullo, iras, celos, envidias, fornicaciones, glotonerías, mentiras, engaños, soberbia, deseos de venganza, adicciones, vicios. No acabaríamos de enumerar, porque no son 7 pecados. Entonces, es muy importante saber cómo volver a nacer, porque muchos creen que volver a nacer es pues empezar a ir a una iglesia, empezar a seguir las reglas y estatutos que los pastores, en su propia opinión, y pastoras, reverendos, reverendas, sacerdotes, pues prescriben a sus seguidores. Desde luego que para volver a nacer es necesario ser bautizados por el Espíritu Santo. Se menciona aquí en los versículos leídos que tenemos que volver a nacer de agua y por el Espíritu Santo. Evidentemente, cuando se dice nacer por agua o de agua, se refiere al bautismo de agua. Pero hemos hablado que el bautismo de agua no garantiza absolutamente ni media salvación. Aún el bautismo de fuego no garantiza la salvación. Pero definitivamente, para volver a nacer tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo. Y para ser bautizados por el Espíritu Santo tenemos que estar arrepentidos, tenemos que estar perfectamente redarguidos por el Espíritu de amor de Dios, de nuestros pecados, de nuestras culpas, y recibir a Yeshua y empezar a obedecer, empezar a vivir en sus obras, haciendo morir nuestras obras, porque las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros hoy las vivamos y nos gocemos en ellas, no pueden darse, no pueden manifestarse si nosotros no estamos en continuo juicio contra el pecado, contra nuestro pecado, contra nuestra criatura vieja, deshaciendo las obras en el nombre de Yeshua, nuestras, que a fin de cuentas son las obras del pecado, no son nuestras obras. Entonces hacemos un llamado a aquellas personas que realmente quieren experimentar el poder de Dios, porque Dios es poder, Dios no es debilidad, la debilidad es nuestra. Dios es libertad, Yeshua da libertad, en primer lugar porque borra nuestras culpas de nuestras conciencias y de nuestras almas. En segundo lugar, porque nos da libertad para hablar el Evangelio. Nos da libertad también para no ser juzgados por ningún tribunal humano, porque está escrito en 1 Corintios 2:15 que aquellos y aquellas que tienen el Espíritu Santo juzgan todas las cosas, esto es, no a las personas, y no obstante ellos no son juzgados por nadie. Pero para esto hay que estar crucificados con Yeshua, muertos a la carne, muertos a nuestras pasiones y deseos. Dios te bendiga, tú que escuchas, Yeshua te bendiga y te revele y te dé el nuevo nacimiento, para que además de tener vida hoy nueva, en libertad, y ya no ser esclavo del pecado, tengas una esperanza poderosa que trasciende la muerte, una esperanza de vida eterna, pues Yeshua venció con su muerte a la muerte, pues así también está escrito en Oseas 13:14, oh muerte, yo seré tu muerte. Gracias a Yeshua que venció a la muerte, al enemigo mayor, y pues al introductor de la muerte y del pecado, esto es, a Satanás. Hasta la próxima.